Entonces vamos a empezar con nuestro jarabe para la tos. Aquí está. ¿Sí ya lo estás tomando? Tenemos aquí tiene que ser de preferencia en vidrio, mis preparaciones con tinturas. Acuérdense que si me la voy a tomar sobre todo en vidrio, voy a utilizar una cucharita de madera. Necesito miel de abeja, esto es como 300 gramos de miel de abeja. Acuérdense que la miel es muy pesada, así es que pueden ser como 230 mililitros y en realidad son más de 300 gramos de miel. Voy a utilizar algunas tinturas, aunque por ahí en su manual tienen un sugerido de más tinturas. Yo aquí a la mano tengo tomillo, orosus, que me va a ayudar a fortalecer. El tomillo me va a ayudar con infecciones, con hongos, ese tipo de cosas. Caléndula, que también es antibacterial y antimicótico. Tengo fenogreco, que me va a ayudar también a desinflamar y es un expectorante también. Pulmonaria, este me ayuda a fortalecer las vías respiratorias. Cuatecomate, déjenme ver qué otra cosa tengo por aquí. Hinojo. Y también voy a poner hinojo, que es un expectorante y me va a ayudar a mantener desinflamadas las vías respiratorias. Puedo utilizar algunas otras plantas también, como bugambilia. También puedo utilizar gordolobo, borraja. Todas esas plantas son expectorantes. Ahorita yo tengo estas y son las que voy a utilizar para hacer el jarabe y que vean cómo es el proceso. Cada quien puede utilizar sus propias plantas. Le puedo poner también eucalipto. Perdón. Es que no salía. Bien. Miel. Híjole, esta miel está buenísima. Esta miel la pueden conseguir con Araceli, que por ahí no ha de tardar en subirse porque ahorita de estar trabajando. Es de la Reserva Protegida de Tepoztlán. Así es que la verdad es bastante buena esta miel. Acuérdense que la calidad de la miel tiene que ver, una miel pura lo que hace es reventar las bacterias. O sea, no nada más se mueren, explotan. Así es que es importante tener una buena miel siempre. También, hablando de la miel, yo llegué a tratar escaras de cúbito con las personas con discapacidad. Tienen escara de cúbito o a lo que le dicen llagas. Estas escaras de cúbito se infectan. No sé si para diabéticos funcione también. Para estas personas que no eran diabéticas, sino era por la discapacidad y estaban infectadas las heridas, lavábamos con un jabón antiséptico y colocábamos miel y un apósito y no lavábamos en 2 días. Cuando lo quitabas ya habían muerto todas las bacterias, se tenía que quitar el tejido muerto y no se volvía a infectar. Realmente también hace cosas muy buenas con las llagas, la miel. Y a la segunda puesta ya estaba granulando la miel, la piel. Ya se veían los granulitos de cómo se estaba regenerando la piel. Es un excelente regenerador, la miel pura. Muy bien, aquí tengo más o menos 250 gramos de miel porque me llegó a 200 mililitros. Acuérdense que se va deshidratando y se va haciendo poquita y a veces se hace azucarada. Ahorita está un poquito espesa porque ya tiene un rato ahí esta miel. Bueno, voy a poner entonces 25 mililitros de tinturas. Si yo tengo 1 kilo de miel,
voy a poner 100 mililitros, pero solamente tengo 250 gramos, que son como 200 mililitros. Y así es que voy a poner 25 mililitros de tinturas. Son 7. 7 entre 25. Para ver con qué cucharita. Sí. Perdón, 25. 3.57. Ajá, 3.57. 3,5. 3,5. Aquí tengo una cucharita de 2.5. Estos son de 3. Y tengo estas, las pipetitas. Son... 2,5. pues con estas. Si me regalas un vasito con agua a la mitad para estarlas limpiando, Claro. porfa. Entonces voy a medir. Voy a empezar con caléndula. Le voy a poner 3.5. 3.5 de caléndula. Orosus o regaliz es lo mismo. 3.5. Además, el orosus es buenísimo ponerlo en estas preparaciones porque es también antitusivo. Quiere decir que después de sacarnos flemas y todo esto, quita esta sensación de que quieres seguir tosiendo. Así es que es bastante bueno. Ok, ya puse orosus, caléndula. Ahora voy a poner 3.5 de hinojo. $3.5 de pulmonaria. $3.5 de cuatecomate. Este se ve un poco oscuro, no queda siempre así el cuatecomate, lo que pasa es que este está hecho en Jerez. $3.5 de hinojo. Y 3.5 de fenogreco. Ya. 2.5. 3.5. Pulmonaria ya. Y simplemente lo vamos a mover. Este jarabe para la tos se puede tomar una cucharadita. La cucharadita es De café. esta, la que dice 5 mililitros. Esa es la cucharadita. ¿Podría ser una cafetera? Cada 4 horas es una cafetera. Cada 4 horas es una cucharadita cafetera. Si es un bebé o un niño muy pequeño, se le pueden dar 2 o 3 gotitas en una cucharadita de agua. También cada 4 horas. Y va a ir ayudando. También le podemos poner sábila. La sábila también nos ayuda a que vaya desinflamando muy rápidamente. Aquí le puedo poner el gel de sábila directo. O le puedo, cada cucharadita que le vaya a dar de este jarabe, le puedo poner un poquito del gel de sábila. O puedo hacer la tintura de sábila y le pongo esa tintura aquí. De cualquier manera funciona. Van a explotar las bacterias y me va a ayudar con estas como pústulas que salen en las anginas también. Es bastante bueno. De todas formas, recuerden que si requerimos de algún antibiótico,
se puede tomar, no se contrapone, pero esto me va a ayudar a que mejore muchísimo más rápido. En lugar de los otros jarabes que a veces son súper fuertes y no ayudan mucho. Listo, ya está mi jarabe. ¿Vieron cómo sí cuesta un poquito trabajo integrarlo? Pero ya está integrado. Ok, listo.